les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy. Condiciones óptimas de iluminación para un trabajo seguro. Durante este webinar, los asistentes están en modo solo escucha. Si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en cualquier momento. O si requieren asistencia técnica, utilicen por favor la ventana de chat ubicada en la parte inferior derecha de su pantalla. Al terminar la presentación, se abrirá una sección de preguntas y respuestas. Nuestro moderador irá realizando las preguntas en el momento previsto. Empecemos el webinar. Para la introducción, los dejo con Alberto González, director de operaciones de ASEM Cobami. Bienvenido a webinar, Alberto. Buen día. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días. ¿Qué tal a todos? Buenos días. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con estos temas de iluminación y tal vez hoy particularmente, o en esta época particularmente, donde si dependemos de la luz natural, de repente estos momentos de sol, sombra, nublados, etcétera, bueno, nos pueden pegar ahí de manera interesante. Es por ello que tenemos el día de hoy con nosotros al ingeniero Eric Sánchez, un asociado de nosotros. Eric es ingeniero de proyectos con experiencia laboral en el sector de instalaciones eléctricas y se ha desempeñado en diversas áreas que tienen que ver con costos, análisis de ahorros de energía, supervisión de obras, propiamente las mediciones, todo esto pues siempre apoyando toda la parte de salud y seguridad en la industria. Entonces, no hay mucho más que decir, Eric. Por favor, adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, equipo. Buenos días a todos los asistentes a este webinar. Vamos a empezar con la presentación, ¿no? Condiciones óptimas de iluminación para un trabajo seguro. Antes de empezar de lleno, vamos a dejar en claro algunos conceptos básicos para que a lo largo de todo el desarrollo de la presentación, pues estemos entendiendo bien, ¿no? Primero, hay que definir qué es luz, ¿no? Es el nombre que le damos a las radiaciones electromagnéticas cuyas longitudes de onda están en un rango entre 380 y 780 nanómetros. Bueno, ¿qué es una radiación electromagnética, no? Entendamos que una radiación electromagnética es una energía que viaja a través del espacio de un lugar a otro, ¿no? Hay muchas radiaciones electromagnéticas, como a continuación lo vamos a ver, y bueno, la luz generalmente la vamos a clasificar en dos tipos, ¿no? Una luz natural y una luz artificial. Este es un espectro electromagnético, el cual es una representación gráfica de cómo se distribuye energéticamente las diferentes radiaciones electromagnéticas, ¿no? Va desde las radiaciones cuyas longitudes de onda son muy cortas hasta las muy largas, ¿no? De las 7 tipos de radiaciones que estamos viendo aquí, el ojo humano solo puede captar lo que es la luz visible. Como les decía, esta onda, tiene rangos entre 380 y 780 nanómetros. Las demás no las podemos ver, sin embargo, se usan en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los rayos gamma se ocupan para distintos usos médicos, los rayos X se ocupan para estudios de materiales, algo que se le llama la cristalografía de rayos X, inclusive también se ocupa para las radiografías. La luz ultravioleta se ocupa para esterilizar agua y alimentos, la vemos también en lámparas fluorescentes, la vemos en métodos analíticos, que es como la espectrofotometría. El infrarrojo pues, es la comunicación, se ocupa para comunicación de dispositivos a corta distancia, para equipos de visión nocturna, y finalmente microondas y ondas de radio se ocupan particularmente ahorita en temas de telecomunicación, ¿no? Entonces, como les digo, esta luz visible, la cual, pues, si la podemos dividir, se divide en los colores del arco iris, ¿no? Y bueno, el origen de esta luz, ¿no? ¿Cuál es? O sea, ya entendieron ahorita cómo se comporta, ¿no? ¿A qué le llamamos luz? Pero el origen viene más que nada por algunos fenómenos físicos naturales, ¿no? Vamos a partir de que algunos cuerpos tienen la capacidad de emitir fotones. Estos cuerpos
algunos ejemplos de estos cuerpos es la luz, bueno, es el sol, es el fuego, o dispositivos como las lámparas, ¿no? Que al momento de que se calientan, emiten una luz. Ahora, vamos a partir que de esta luz que nosotros vemos que emiten estos cuerpos, hay algunos otros objetos que los reciben, ya sea que los refracten, ya sea que los transmitan o los absorban, ¿no? O los reflejen. Si nosotros vemos una pared de color blanca, quiere decir que toda la luz visible que le está llegando nos está reflejando el color blanco. Entonces, el color que vemos de los objetos es más que nada la fracción de la luz visible que está reflejando ese objeto. Los demás colores los está absorbiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de las aplicaciones de la iluminación. Iluminación, si lo buscamos en un diccionario, pues va a venir como una definición un poco corta, ¿no? Que es la acción de iluminar. Pero ya en la práctica no es más que el conjunto de actividades de instalación de dispositivos de iluminación para generar o para tener un objetivo específico. Por ejemplo, empecemos con espacios públicos. El primero que les quiero mostrar, pues, alumbrado exterior, o también también podemos enfocarnos en lo que es el alumbrado público, ¿no? Aquí el objetivo es brindar a los ciudadanos un medio ambiente más agradable y seguro para poder estar, ¿no? en horas de noche, ¿no? Igualmente, en alumbrados públicos, en carreteras, avenidas, calles, pues también fomenta que haya tránsito vehicular. Ahora, en cuanto a las tiendas departamentales, el objetivo que busca la iluminación es hacer más llamativo el producto. Se busca influir positivamente en la percepción que tiene el cliente sobre el producto y así incentivar la compra. En cuanto a bibliotecas, ¿no? Lo que se busca es tener un ambiente agradable que fomente la concentración, evitar la distracción y al mismo tiempo que los usuarios se sientan relajados. Ahora bien, en espacios deportivos, lo que busca la iluminación en este tipo de aplicaciones es que los jugadores y el público puedan seguir en todo momento, desde cualquier distancia y cualquier ángulo, cualquier detalle que se presente en el terreno de juego. No se debe de perder nada, ¿no? Entonces, ahí más que nada la iluminación va a ser muy grande, ¿no? Y como están viendo en la imagen, pues hay lámparas que emiten un flujo luminoso bastante amplio con el fin de tener este objetivo, ¿no? Y por último, en espacios públicos, los eventos musicales, ¿no? Aquí la iluminación lo que busca es generar un sinfín de emociones y sensaciones a los usuarios para así crearles una experiencia única. Si se dieron cuenta, estas 5 aplicaciones en espacios públicos, los fines son meramente comerciales, decorativos, ¿no? Pero ya entrando un poquito más al tema, vamos a ver ahora las aplicaciones de iluminación en centros de trabajo, cuyos objetivos sí difieren un poco de los ejemplos que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en plantas industriales, lo que se busca es mejorar las eficiencias de producción. En oficinas y aulas, lo que buscamos es mejorar la concentración y el desempeño de empleados para a lo mejor evitar uno que otro error por ahí. En laboratorios clínicos, llámese microbiología, biotecnología, química, inclusive laboratorios de investigación y desarrollo, lo que se busca es que las prácticas que se desarrollan en esos entornos permitan obtención de resultados confiables. Y por último, talleres de ensamble. Aunque ahorita en estos tiempos la automatización ya nos alcanzó y nos seguirá superando, todavía hay ciertas actividades laborales donde se necesita el trabajo humano, vaya. El ensamble de piezas pequeñas de ciertos dispositivos sigue siendo hoy en día ocupado, ¿no? Ahora, la importancia de la iluminación. ¿Por qué creemos que es importante? Y no, hay que darnos cuenta que para cada
para cada aplicación es necesario tener el objetivo bien ahí fijo, ¿no? Y para cada aplicación seguramente es necesario ocupar distintos tipos de sistemas de iluminación, tanto en número, tanto en distribución, como en características y tecnología. A lo mejor habrá casos en los que sí se pueda ocupar una misma luminaria en distintas aplicaciones, ¿no? Pero generalmente tiene que ser distinto, ¿no? Entonces, una la mayor importancia de la iluminación en los centros de trabajo es que permiten una mejor visibilidad del área y de los objetos utilizados, ofreciendo al trabajador las condiciones óptimas de confort visual para poder realizar sus tareas de manera segura y productiva. ¿Por qué de manera productiva? Bueno, pues aquí vamos a hacer un poco de énfasis en la que es la iluminación natural. La iluminación natural tiene beneficios muy importantes en cuanto a en los centros de trabajo. No nada más hay que hacerle caso al ahorro energético que nos puede ofrecer, sino que también la iluminación natural influye positivamente en los neurotransmisores cerebrales, haciendo que los empleados, los trabajadores, tengan una mejor atención, un mejor humor y un mejor comportamiento, ¿no? Hay que cuidar que al menos nos dé un poco de iluminación natural en las oficinas, pues para evitar cansancio, dolor de cabeza, estrés, etcétera, ¿no? No podemos dejarle toda la chamba a la iluminación artificial. Hay que recordar que la iluminación artificial se inventó porque desgraciadamente solamente tenemos la mitad del día con iluminación natural. Entonces, hay empresas que tienen turnos 24/7, entonces tienen que hacer uso de iluminación artificial. Pero en la medida de lo posible tenemos que ocupar un poco de iluminación natural, ya sea para aumentar nuestra productividad laboral, como también obtener por ahí ahorros en su tarifa de luz, ¿va? Y el segundo objetivo de la buena iluminación, como les decía hace 2 diapositivas, es tener trabajos seguros. La deficiencia de la iluminación en nuestra área de trabajo nos dificulta la capacidad para ver los peligros. Si no vemos los peligros, si no vemos las condiciones inseguras, somos propensos a provocar incidentes o inclusive accidentes de trabajo, los cuales después pues, van a tener consecuencias tanto económicas, materiales y posiblemente humanas, ¿no? Pero bueno, de todos los males, pues el accidente de trabajo pues, es el peor, sin embargo hay otros menores, pero no por eso tengamos que restar la importancia, ¿no? Una iluminación inadecuada puede originar trastornos oculares como fatiga visual, lagrimeo, enrojecimiento o irritación, así como cansancio, dolor de cabeza y estrés. Antes de pasar de lleno a lo que es el tema medular, la norma, veamos algunas especificaciones que hay que tener en cuenta al momento de adquirir, reemplazar o cualquier otro asunto relacionado a sistemas de iluminación, ¿vale? La primera característica que hay que tener en cuenta es el flujo luminoso. El flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una luminaria en todas direcciones. Su unidad es el lumen y algunos ejemplos en cuanto a luminarias LED es la siguiente, ¿no? Para estadios tenemos luminarias hasta de 150,000 lúmenes. Para industrias es un poquito menos, entre 5,000 y 30,000. Para oficinas es un poco menor, de 1,500 a 5,000. Y para casas, pues, de 300 a 1,500. Si se dan cuenta, el flujo luminoso va a depender del área que se requiere iluminar. Si es un área bastante grande, como los estadios, requeriremos, evidentemente, flujos luminosos en luminarias muy, muy grandes, ¿no? La segunda característica que hay que ver es la potencia. Esta es una característica para quienes quieran ahorrar energía, vaya, y se define de la siguiente forma. Es el flujo de energía que consume una luminaria en un tiempo determinado. Su unidad es el watt y algunos ejemplos de luminarias a 600 lúmenes es el siguiente. ¿Por qué la estoy manteniendo a 600 lúmenes? Pues porque es directamente proporcional la relación entre potencia y flujo luminoso. Entre mayor potencia se espera un mayor flujo luminoso y viceversa. Entre mayor flujo luminoso se espera que tenga pues, una mayor potencia.
Y bueno, la potencia con respecto al consumo de energía, pues sí tienen mucho que ver, nada más tienen una multiplicación ahí de separación, ¿no? Pero vaya, es una idea para, para poder tener este objetivo, ¿no? Y las tecnologías más deficientes en cuanto a potencia, pues es incandescente, halógeno, fluorescente y LED, en ese orden. La tercera característica es algo que se le llama la temperatura de calor. Este parámetro, a lo mejor por su nombre, muchos se confunden y creen que es una medida expresamente de temperatura, a pesar de que su unidad de medida es el Kelvin, ¿no? Que también es una unidad de temperatura. Pero no, la temperatura de calor es una forma en la que podemos medir la tonalidad de una luminaria comparado con un cuerpo teórico llamado cuerpo negro, el cual no absorbe ni refleja luz, pero sí le emite. Entonces, este cuerpo, cuando se calienta a una cierta temperatura, emite una luz de diferente tonalidad. Las tres tonalidades más conocidas, o las que más se manejan, son las siguientes: luz cálida, luz neutra y luz fría. La luz cálida es la que se encuentra entre 1000 y 4000 Kelvin, la luz neutra entre 4000 y 6000, y la fría mayor a 6000. Aquí hay que tener un poco de cuidado al elegir las tonalidades, ¿no? Una tonalidad fría o neutra son las que se deben de ocupar para ambientes laborales, ¿no? Ya que son las que nos mantienen activos, y esto es porque este tipo de iluminación inhibe de alguna forma la hormona que nos provoca el sueño. Entonces, pues no queremos que se duerman en oficinas, en un ambiente laboral, si no van a tener accidentes. Pero sí buscamos una luz cálida en ambientes un poquito más residenciales, ¿no? Que se supone que son entornos donde buscamos un descanso. La cuarta especificación es la vida útil, la cual es el tiempo en la que la luminaria proporciona un flujo luminoso constante. Después de este tiempo es necesario reemplazarla. Y algunos ejemplos, siendo del más eficiente al más eficiente, o del menos duradero al más duradero, es el siguiente: incandescente, halógeno, fluorescente y LED. Aquí LED es la mejor opción para quienes no quieran invertirle tanto en mantenimiento y quieran dejar sus luminarias ahí por buen tiempo, ¿no? La quinta es el índice de rendimiento de color. Es la capacidad de una luminaria para reproducir fielmente los colores con respecto a la capacidad que los reproduciría el mismo sol, ¿no? Es un rango que va de 0 a 100, en el cual el 100 es el parámetro, ¿no? Digamos que el sol ilumina bien o reproduce bien los colores de un objeto con un valor de 100, ¿no? Entonces, este es el valor de referencia. El incandescente y el halógeno son los que más le llegan, ¿no? Y el fluorescente y el LED son los que están un poquito más abajo, ¿no? Se dice que un buen IRC es cuando es mayor a 85. Esta especificación se ocupa mucho en aplicaciones comerciales, en nuestros servicios de retail, tiendas departamentales, porque lo que se busca, como les decía anteriormente, era tener una mejor, que sea más llamativo el producto ante el cliente, ¿no? Y bueno, la sexta es el precio. Es el factor más decisivo para adquirir equipos de iluminación. No lo más barato siempre va a ser lo mejor, y de igual forma no lo más caro también va a ser lo mejor. Hay que hacer, antes de adquirir un sistema de iluminación o luminarias, hacer un análisis para ver qué es lo que más te conviene. Sin embargo, LED es el más caro, después le sigue el fluorescente, halógeno e incandescente. Y bueno, ya que sabemos las aplicaciones, la importancia, ya que sabemos un poco de teoría, pues entremos de lleno a lo que es la norma 025, que es la única norma federal que aplica a todos los centros de trabajo para evaluar las condiciones de iluminación. Hay que recordar que estas normas lo que buscan es proteger al trabajador ante cualquier peligro, evitar accidentes, y pues esta norma no es la excepción, ¿no? Entonces, empecemos con la primera obligación del patrón. El patrón tiene la obligación de documentar la información obtenida en el reconocimiento de las condiciones de iluminación. ¿Qué es el reconocimiento de las condiciones de iluminación? El reconocimiento no es más que hacer una visita en campo, un levantamiento, una visita in situ, y esta visita tiene dos objetivos. El objetivo número uno es conocer las áreas de trabajo.
antes de llegar a medir las condiciones de iluminación, tenemos que entender las tareas visuales de los puestos de trabajo. Tenemos que entender en qué consiste ese puesto de trabajo, cuántos puestos de trabajo hay en cada área. Tenemos que saber entrevistar al personal para conocer la percepción que tienen sobre las condiciones de iluminación de su área, centro de trabajo. Y también hay que tener información técnica del sistema de iluminación. Ahora, el segundo objetivo de este reconocimiento es conocer la distribución en planta. Tenemos que obtener las medidas de las áreas de trabajo, las alturas del sistema de iluminación con respecto al plano de trabajo. Si tú estás trabajando en un escritorio, el plano de trabajo es el escritorio, ¿no? Es la superficie en donde se lleva a cabo la tarea visual, el plano de trabajo. Y hay que saber también la distribución o disposición de las maquinarias y equipos en todo el centro de trabajo, así como también el sistema de iluminación. El punto 2 se puede resumir muy fácil si a la gente de mantenimiento de seguridad les pides un plano actualizado, ¿no? Si no se tiene, bueno, pues hay que tomar medidas y hay que reportar este punto porque lo pide la norma. Bueno, las dimensiones, ¿para qué las vamos a querer? Si se dieron cuenta, en la diapositiva anterior, queremos las dimensiones. Entre paréntesis le puse X y la altura, que se llama H. ¿Para qué vamos a querer las dimensiones? Porque dependiendo de las dimensiones y la altura del sistema de iluminación, van a ser las zonas de medición, el número de zonas de medición. Estos valores los metemos en una fórmula que está a su derecha y dependiendo de la obtención de este parámetro, que se llama índice de área, va a ser el número mínimo, máximo, ya sea lo que nosotros decidamos, será el número de mediciones que hay que tomar en cada área de trabajo, ¿no? Tenemos que un máximo de 30 mediciones o un mínimo de 4, dependiendo de cuál sea el resultado del índice de área. Otra obligación del patrón, y es creo que la que más pesa, es contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas o puestos de trabajo y conservarlo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a ese resultado. Si tú en este año hiciste mediciones de iluminación y en un año o dos planeas cambiar algunas características que vimos anteriormente en el reconocimiento, es decir, si cambió la distribución de tu sistema de iluminación, si cambió la distribución de tus maquinaria y equipo, si cambiaron los puestos de trabajo, ya sea porque hayas añadido más, hayas contratado más gente, les hayas adjudicado otra tarea distinta, ¿no? Hay que volver a realizar la evaluación para saber si con estas nuevas características en el centro de trabajo sigues cumpliendo o no con la norma 025, ¿no? Ya vimos lo que es el flujo luminoso, hay que ver ahorita qué es el nivel de iluminación. El nivel de iluminación es el flujo luminoso que incide sobre una superficie. También se conoce como iluminancia y su unidad es el lux y es equivalente a un lumen entre metro cuadrado. El flujo luminoso lo sabemos por la ficha técnica de la luminaria, pero el nivel de iluminación, ¿cómo lo conocemos? Bueno, pues hay que tener un instrumento de medición, el cual se llama luxómetro, para obtener esta medida. Este aparato es como si fuera el ojo humano. Tiene una pequeña celda fotoeléctrica, generalmente es de un material que se llama selenio, el cual tiene una sensibilidad espectral semejante a la del ojo humano. Eso quiere decir que las longitudes de onda de radiación electromagnética que capta igual están entre 380 y 780 nanómetros. Hay que recordar que todos los equipos de medición que se ocupen o que citen las normas STPS deberán estar debidamente calibrados ante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, y todo esto pues para dar cumplimiento a la Ley Federal de Metodología y Normalización, ¿vale? Bueno, les vamos a poner algunos ejemplos de los niveles de iluminación que marca la norma. Marcan ahí como 7, 8 tipos de niveles de iluminación. Aquí vamos a hacer referencia a 4. Mira, por ejemplo, en áreas interiores como almacenes de poco movimiento, pasillos y escaleras donde se requiere una tarea visual de distinción mínima, pues necesitamos 50 luxes, ¿no? Es poquito. En áreas como oficinas, aulas, donde la distinción moderada de detalles
donde requerimos una distinción moderada de detalles, como trabajos en bancos simples, pues necesitamos un nivel de iluminación de 300 luxes. En áreas donde se requiere una distinción de alta exactitud de detalles, como por ejemplo la fabricación de ensambles de componentes electrónicos, requerimos un nivel de iluminación de 1000 luxes. Bueno, esos son los niveles mínimos permisibles. De ahí para abajo estás fuera de la norma. De ahí para arriba, bienvenido, pero también la norma te dice, pues no, ¿qué tanto puedo estar encima de ese valor? Para eso ellos meten otro parámetro que se llama factor de reflexión, el cual es la relación entre la luz reflejada por una superficie y la luz incidente sobre ella. También se conoce como reflectancia y es un parámetro adimensional, es un factor. Es un factor en donde el denominador es la iluminación incidente y en el numerador es el nivel de iluminación reflejado. Entonces tenemos que los niveles máximos de reflexión para paredes es de 60% y el plano de trabajo 50%. Entonces con esos dos parámetros nosotros ya sabemos entre qué intervalo de iluminación podemos estar por abajo de ellos o por encima. Estamos fuera de norma y habrá que tomar medidas para mitigarlo. Como pequeño resumen, entonces, primero hay que recordar que hay que hacer el reconocimiento, el cual es bueno, aquí hay un error. El reconocimiento es una actividad en obra. La determinación y ubicación de zonas de medición es una actividad en oficina. Después, la evaluación de iluminación y reflexión son actividades en obra. Y la elaboración de informes de resultados, pues ya, es un trabajo en gabinete. Ahora, si estás fuera de la norma, hay que elaborar y cumplir un programa de medidas de control de los niveles de iluminación y reflexión. ¿Qué medidas hay? Básicamente son 4. La primera, dar mantenimiento al sistema de iluminación. Mantenimiento, todo equipo necesita mantenimiento, sea preventivo o correctivo, para aumentar la vida útil y seguir teniendo los beneficios que nos da un equipo, ¿no? A las siguientes diapositivas les voy a especificar a qué se refiere con mantenimiento, ¿no? La segunda es cambiar las características del sistema de iluminación. Si vemos que a lo mejor estamos bajo la norma, pues vamos a poner, por ejemplo, luminarias de mayor flujo luminoso, ¿no? Es lo ideal. La otra es instalar iluminación localizada complementaria. Este tipo de iluminación, como bien lo dice, complementa al sistema de iluminación general, con el fin de evitar estas zonas muertas donde no alcanza bien la iluminación. O la otra es modificar la distribución del sistema de iluminación. Ok, la otra obligación del patrón es elaborar y cumplir un programa de mantenimiento para luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. Entonces, como les comentaba anteriormente, el mantenimiento puede ser inclusive desde limpiar las luminarias. Hay ambientes o entornos laborales donde se produce mucho polvo, y ese polvo, al ser impregnado en las luminarias, pues sí causa un pequeño rezago, ¿no? en la entrega de flujo luminoso. Entonces, limpiarlas periódicamente pues no estaría mal. A lo mejor hay empresas que sus luminarias las tienen muy altas y el costo de mantenimiento sería muy alto, ¿no? Entonces, pues podrían a lo mejor esperarse que termine su vida útil para reemplazarlas, el cual es el segundo punto. También, como mantenimiento preventivo, es medir parámetros eléctricos en los circuitos. Si a lo mejor no estás cumpliendo en una zona porque tus luminarias están fallando a cada rato, pues a lo mejor no es cosa de la luminaria, es cosa del circuito eléctrico, ¿no? Y si encontramos alguna anomalía en ese tipo de inspecciones, pues hay que repararla, si no, seguiremos estando fuera de norma. Otra obligación del patrón es informar a los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento a un nivel deficiente de iluminación en sus puestos de trabajo. Bueno, pues normalmente cuando se contrata al personal, pues se le da un curso introductorio de seguridad y higiene, o HS, y pues en ese momento se le hace una entrega, una copia del plan de prevención de riesgos laborales, un plan de emergencia, normas generales de la empresa. Entonces, con ello nosotros damos fe de que ya les estamos comunicando el riesgo desde el inicio de su trabajo, pues para así evitar problemas a largo plazo, ¿no? Sin embargo, también hay que ser constantes, ¿no? En a lo mejor tomar cursos anualmente internos para seguirles recordando, ¿no? Cuáles son los peligros y riesgos asociados a sus puestos de trabajo. Otra obligación del patrón
practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades con iluminación especial. La iluminación especial, de acuerdo a las definiciones que están en la norma, dice que son aquellas que requieren más de 1000 luxes. O sea, ahora aquí no hay que espantarse hay que aplicarle el examen a todos, solamente aquellos que estén trabajando con una iluminación mayor a 1000 luxes. Y los que están en esa iluminación es porque están haciendo un trabajo de detalle pues muy fino. El examen de la vista, pues hoy en día y sigue siendo la mejor opción para detectar y prevenir de manera temprana cualquier enfermedad que pueda dañar la visión. Algunos ejemplos: el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía, la presbicia. Otra obligación del patrón: instalar sistemas de iluminación de emergencia en aquellas áreas donde la interrupción de la iluminación presente un riesgo en la tarea visual o en las rutas de evacuación que lo requieran. En las áreas de trabajo, si se va la luz, necesitamos tener iluminación de emergencia, especialmente para aquellos trabajos que tengan un riesgo potencial, ¿no? Y que en dado caso de que se vaya la luz, a lo mejor les represente para ellos un accidente, ¿no? Entonces, en ese caso hay que tener sistemas de iluminación de emergencia. Y en la ruta de evacuación hay que tener sistemas de iluminación de emergencia para garantizar que la evacuación sea ordenada y no desencadenen más problemas de los que a lo mejor ya ocasionó la propia emergencia, ¿no? Hay dos tipos de iluminación de emergencia, la cual una puede provenir de una planta de emergencia y la otra puede ser un autónomo, donde la luminaria tenga prevista su batería, su lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control. Y bueno, de preferencia, todos los proyectos de iluminación deberían de estar, se deben de planear, ¿no? Desde un modelo 3D para así saber qué distribución, qué número de luminarias, qué tipo de tecnología podemos emplear para saber si vamos a cumplir o no con la norma. Aquí a lo mejor en este caso pues es una casa, pues no hay que, no hay una obligación, ¿no?, que cumplir. Sin embargo, sí nos podemos seguir basando en nuestros niveles de iluminación que dice la norma, pues para nosotros tener un confort visual dentro de nuestro hogar, ¿no? Pero si esto fuera una oficina, pues desde la planeación podemos ver si vamos a cumplir o no con los niveles de iluminación, ¿no? Aquí esta es una planta industrial, igual se trabajó toda la parte eléctrica, obviamente también la iluminación, y buscamos siempre garantizar que estemos cumpliendo o vayamos a cumplir, ¿no?, con la norma cuando se requieran las mediciones. Y por último, son proyectos ya comerciales más grandes, donde tenemos diferentes usos: una cancha de fútbol, abajo un restaurante, estacionamiento, y ya, ¿no? Pues creo que es la última presentación. Y sí, ya. Gracias, espero, perdón por irme tan rápido, pero quería dejarles la mayor información posible de este tema, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Alberto, estoy atento a sus preguntas. Tenemos unas cuantas, Eric. Muchas gracias por la información. Vaya que son muchas cuestiones las que se tienen que considerar en este tema de iluminación. No es nada más prender la lámpara, o a veces nosotros nada más lo vemos así, ¿no? Y de hecho me voy a una pregunta. Bueno, te hago una pregunta, o nos hacen una pregunta que tiene que ver como de las primeras diapositivas que pasaste. Y preguntan que qué es el IRC, que entiendo que es el índice de refracción de color, una nota por el estilo, ¿no? Sí, es el índice de rendimiento de color. Sí, es un parámetro que no tiene unidades. Sin embargo, ese parámetro puede tener 100 valores, ¿no? Del 1 al 100, siendo el 100 el mejor. El 100 es el valor de referencia, que es como si el sol estuviera iluminando un objeto y ese objeto se viera con colores así súper vivos, súper padre, ¿no? Hay luminarias que te pueden dar un índice de rendimiento de color o un IRC. Bueno, aquí a lo mejor no puse las abreviaturas, pero
te puede dar esa luminaria pues un 70. Eso quiere decir que con respecto al sol ilumina fielmente o reproduce fielmente el 70% de los, ¿no? Como de la belleza de ese objeto, de los colores de ese objeto. Aquí les decía que es una característica que los que diseñan o los que están muy metidos en temas de servicios de retail, donde se tiene que vender el producto sí o sí, tienen que fijarse mucho en esa característica de sus luminarias para que así el comprador se anime, ¿no? Y se transforme la venta. Pero ese es el IRC. Perfecto. Otra pregunta que tengo es bueno, la pregunta anterior la hizo Elesier Linares y José Manuel Hernández nos pregunta, ¿los colores del interior de un inmueble influyen en los niveles de iluminación y en este IRC que mencionas? Sí, es importante los colores interiores, ya que, como les decía en las primeras diapositivas, pues los diferentes objetos pueden ya sea reflejar, absorber colores. Entonces, digo, a lo mejor para temas de oficina, colores lo más blancos posibles, pues van a ser más de mayor beneficio, ¿no? Que tienen a lo mejor pues, colores rojos, ¿no? Que eso transmite, no sé, un poco de ansiedad, ¿no? Cosas por el estilo. En las casas, pues, ahora sí que ellos son libres de tener el color que quieran, pero hay que siempre cuidar, por ejemplo, las temperaturas de color, ¿no? Las luminarias dentro de las casas. Pero sí, o sea, inclusive los colores y el material de los objetos que estén en un interior pueden perjudicar al trabajador o al usuario. Te pueden causar reflejos y eso es molesto. Entonces, de preferencia, yo diría que usen tonos un poquito más claros, ¿no? Así también aprovechan de mejor manera la luz. Si ocupas colores oscuros, normalmente como que se absorbe más, entonces tendrías que ocupar mayor flujo luminoso, por tanto mayor potencia y gastas más energía. Ok, eso me lleva a una pregunta que ponen aquí. La voy a tomar como mía porque también esto me pasaba o nos pasaba y seguramente a muchos. Dice, mi papá nos regañaba si dejábamos una lámpara prendida, pero según yo es mejor dejarlas prendidas que apagarlas y prenderlas. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Es dejarlas prendidas? No, pues no hay que dejar nada prendido porque es un consumo constante de energía. O sea, ustedes hagan la prueba, si quieren dejen las luces prendidas como ustedes quieran y vean al final de su recibo, al final del mes su recibo de CFE, ¿no? Y al otro mes pues intenten ser un poquito más conscientes, apaguen las luces en los momentos y en los lugares donde no lo están ocupando y van a ver que aunque sea muy poco, digo, también eso depende de los aparatos que tengas, ¿no? Del uso que tú le des a la electricidad dentro de tu hogar. Pero sí debemos de apagar a la medida de lo posible la iluminación, vaya. Perfecto. Antes de pasar a las siguientes preguntas, podrán ustedes ver en la parte superior de su pantalla una pleca verde, que es la encuesta que les pedimos nos ayuden a recabar. Es muy importante para nosotros la información que de ahí obtenemos para darles el mejor servicio de información hacia ustedes en estos webinars. Uber Fernández nos hace dos preguntas. ¿Qué tipo de focos son más recomendables para las oficinas? Y también pregunta, ¿los que construyen deben calcular la iluminación en cada área de trabajo? Ok, va, la primera, ¿qué tipo de luminarias en oficina, no? Pues hay distintos tipos, mira, un dato un poco curioso, en los edificios de oficinas, normalmente el 30-40% del consumo de energía es por iluminación, si es algo, ¿no? Entonces, si tú de ese 30-40%
tienes el 100% de otras tecnologías diferentes a la LED, pues sí, estás ahí desperdiciando un poco de dinero. Pero puedes hacer el cambio a LED y ahorrarte al menos la mitad de ese 30-40%, haciendo que mejor la iluminación sea un 15, un 20%. Entonces, primero hay que ver que la tecnología en términos económicos te favorezca. Ahora, en términos más prácticos, hay que fijarse que la temperatura de color sea pues, luz fría o luz neutra, ¿no? Para tener también ambientes idóneos para el fin que se quiere llevar. En cuanto a tipos, si te refieres a modelos, pues hay varios. Creo que lo más común y lo más estético, ¿no? Es tener a lo mejor las paneles slim, son lámparas de espesor muy pequeño, miden 60 por 60, 120 por 60, y esas tienen buena iluminación. O sea, nosotros cuando nos recomiendan algo bueno, bonito y barato, por así decirlo, optamos por ese tipo de luminarias. Y en cuanto a marcas, pues hay muchas, hay las caras, pero también son buenas, son Philips, Osram, pero también hay otras marcas que igual lo hacen bien a un menor precio, ¿no? Entonces, espero haberte respondido bien tu pregunta. Y la segunda era que si los que construyen deben de calcular la iluminación en cada trabajo, recomendablemente sí. O sea, yo tengo conocimiento que para hacer una edificación, pues ustedes hacen diseños 3D en programas como Revit, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de ahí ese modelo ustedes lo pueden pasar a otros programas que específicamente se ocupan para la parte de iluminación. Entonces, digo, ya están acá, o sea, ya si están construyendo ya a lo mejor un monstruo de edificio, pues la parte de iluminación yo les aseguro que es menos tedioso, es un poquito menos complicado que todo lo que ya estuvieron haciendo. Entonces, si ya ya hicieron todo lo demás, pues que no hagan la iluminación. Yo sí les recomiendo que lo hagan. Y así ustedes ven qué distribución proponen. Obviamente la distribución que propongan va a ir de la mano mucho con el diseño del circuito eléctrico, ¿no? Caídas de tensión, todo eso. Entonces, sí debería, pero a lo mejor no hay como una norma, ¿no? Que te diga, oye, sí, debes de tener tu diseño 3D, que quién sabe qué, ¿no? Eso es más que nada para mitigar errores en el futuro, ¿no? Y que a lo mejor si tú pensaste que con esa distribución de circuitos de iluminación tú lo ibas a hacer y a la mera hora no, para no estar volviendo a hacer adecuaciones, ¿no? En un futuro. Ok. Y por último, Carolina Gómez nos hace un par de preguntas donde dice, ¿existe una manera empírica de poder determinar el nivel de iluminación en mi espacio de trabajo? Así digo, muy arbitrario. Y la otra es, si reemplazo las luminarias por tipos equivalentes en watts o lúmenes, ¿debo volver a realizar el estudio de iluminación de mi centro de trabajo? A ver, la otra. La empírica, aquí está. Puedes saber el nivel de iluminación si conoces cuál es el flujo de luminoso de todo tu sistema de iluminación, o sea, la suma, y lo divides entre los metros cuadrados de tu área. Empíricamente puedes saberlo así, pero vaya, no es tan exacto, porque también entre más acerques, por ejemplo, el luxómetro a tu foco, el nivel de iluminación va a ser mayor. Entre más lo alejes, más lo alejes y más lo acerques al piso, pues va a variar. Pero así puedes, más o menos saber el nivel de iluminación. Inclusive también hay aplicaciones ya en celulares para saber de forma pues, no tan precisa, ¿no? Con la de un luxómetro, pero sí puedes saber con esa aplicación. Hay que buscarla bien. Hay varias para saber pues ya cómo vas, ¿no? Es una forma de anticiparte. Y la otra, ¿cuál fue la otra pregunta, perdón? Ah, que si cambia, ok. No, bueno, si sabes que y demuestras, a lo mejor por fichas técnicas, ¿no? Acuérdense que la CTPS pues pide documentación, ¿no? Si estás cambiando una luminaria que tiene 1000 lúmenes por otra que también tiene 1000, pero a lo mejor la potencia es menor, pues no hay que volver a hacer medir la iluminación, ¿no? Y más si en el primer caso ya estabas cumpliendo. Digo, solamente fue un cambio de potencia para temas de ahorro de energía. No sacrificaste lúmenes
Pero si anteriormente estabas, no cumplías con la norma y tenías esos 1000 lúmenes y ahorita volviste a cambiar 1000 lúmenes, pues eso no tiene sentido, ¿no? Debiste haber aumentado los lúmenes, aunque la potencia también hubiera aumentado. Ok. Y por último, ya prácticamente para retirarnos, preguntan, ¿cómo se debe considerar el cambio de luz brusco? Por ejemplo, un montarreguista que sale del almacén con poca luz al patio con luz intensa de sol. ¿Cómo la mido y qué peligros puede esto llegar a representar? Peligros que puedes representar, pues sí es un deslumbramiento, como que te quedas un poquito en shock, o sea, acuérdense que el ojo humano tiene la capacidad de acostumbrarse a diferentes niveles de iluminación, ¿no? Entonces, estamos trabajando a lo mejor en un almacén cuya iluminación es de 100, 200 luxes y luego entras a un área donde a lo mejor es de 5000, pues como que sí, a lo mejor te puedes por ahí tropezar, no sé, algo. No creo que pase a mayores, ¿no? Pero también la norma no es específica al decir, oye, esto es un cambio brusco de iluminación, ¿no? Ya empíricamente a lo mejor te puedo decir que si el cambio de iluminación es unas 5 veces mayor a la que donde tú estabas, se puede considerar un cambio brusco. Pero bueno, eso es a mi criterio. Como te repito, la norma no es un poco específica en esos temas, e inclusive, vaya, lleva 12 años y no se ha reformado, no se ha tocado, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones que van saliendo en la práctica, pues, vaya, se deberían de ir contemplando, ¿no? Conforme se debería de ir reformando, ¿no? La norma. Perfecto. Bueno, ya llegamos aquí al tiempo. Una nota, por favor, para todos los participantes. ¿Hubo algún tipo de problema con el botón de encuesta? Que estaba mandando error. Ya se corrigió, entonces, si por favor nos ayudan nuevamente a recabar la información para nosotros. Y bueno, tenemos prontamente más webinars, ¿no? Esta situación de los semáforos está cambiando constantemente. Entonces, bueno, los invitamos a uno que habrá la próxima semana, donde hablaremos de temas de manejo de emergencias con un producto químico en particular. Y antes de ya despedirnos formalmente, Eric, muchas gracias por tu tiempo. Hay, como siempre, preguntas que se quedaron un poco ahí en el tintero, dirían todos. Y les recuerdo que tenemos ya un teléfono de WhatsApp corporativo para que por favor lo tengan registrado y bueno, de esa manera estaremos en contacto con ustedes de ida y vuelta. Y pues bueno, si no hay nada más, muchas gracias, Eric. Gracias a ustedes, Alberto, y a todo tu equipo por la invitación. Esperemos aquí estar, a lo mejor en otro webinar, ¿no? Seguro que sí, porque te puedo asegurar que hay muchas dudas al respecto. Fueron muchos temas y pues bueno, ya los estaremos resolviendo. Muchas gracias a todos. La encuesta permanece 11 minutos más. Muchas gracias, tengan un día seguro. Ok, hasta luego, gracias, hasta luego a todos, bye.